Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos sobre cómo funciona la democracia. Para ello, tenemos como invitado a uno de los principales teóricos de la democracia, al profesor Adam Przeworski, cuyos libros y ensayos han influido a varias generaciones de investigadores y estudiosos de la ciencia política en el mundo. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, permítanme decirles que el profesor Adam Przeworski es doctor en ciencia política por la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, y actualmente es profesor emérito de la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Washington. Es miembro de la Academia de Artes y de Ciencias de los Estados Unidos, así como de la Academia Británica. El profesor Przeworski es autor de una multiplicidad de artículos académicos, así como de varios libros de resonancia mundial, entre los que podemos destacar Capitalismo y Socialdemocracia, de 1988, Democracia y Mercado, Reformas Políticas y Económicas en la Europa del Este y América Latina, 1995, Democracia y Desarrollo, del año 2000, Las Reformas Económicas en las Nuevas Democracias, 2003, Democracia Sustentable, del mismo año, ¿Qué esperar de la democracia? Límites y posibilidades del autogobierno, 2010, ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Pequeño manual para entender el funcionamiento de la democracia, 2019, y la crisis de la democracia del 2022. Profesor Przeworski, gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros y bienvenido. Es un placer. Eh, Vamos a iniciar nuestra conversación, profesor Przeworski, eh, para que el público que nos va a ver y escuchar tenga un marco de referencia para comprender lo que aquí se va a expresar. Quiero iniciar con dos preguntas básicas. ¿Qué es la democracia y qué resultados genera? Lo escuchamos, profesor. La primera pregunta es básica, la segunda no lo es. Para mí democracia es un sistema en el cual la gente como electorado decide a través de elecciones quién les va a gobernar y hasta un punto, cómo les va a gobernar. Y esto, el más importante para mí es que esto quiere decir que la gente tiene la capacidad de cambiar gobiernos, de reemplazar el gobierno corriente. Esto es un rasgo definicional y sobre esto no creo que haya muchas controversias. ¿Qué esperar de la democracia? Es un tema bastante complejo. Lo que quiero decir es que, primero, que la gente espera mucho. Y tengo miedo que muchas veces espera demasiado. Porque democracias funcionan en sistemas económicos y sociales, funcionan en culturas, y el grado hasta cualquier gobierno pueda hacer cosas y cambiar cosas está limitado. Lo segundo es que es importante pensar que varios grupos de gente esperan muchas veces cosas diferentes de la democracia, con lo cual muchas veces hay conflictos sobre el tema. Profesor Przeworski, usted ha comentado que la democracia es un sistema de resultados abiertos y eh, normalmente cita usted una expresión del profesor, del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, y en un discurso sobre el proyecto de ley para la reforma
política de septiembre de 1976, que me voy a permitir recordar. Dice, el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Para ello, tiene la palabra. Esto quiere decir lo que usted ha comentado, que la democracia es un sistema que tiene dos rasgos esenciales: la incertidumbre en los resultados y ser una competencia abierta a la participación. Y yo le quiero preguntar, profesor Przeworski, ¿cuál es el papel de la confianza en el mecanismo de la democracia y en su dinámica? Mira, este papel es enorme. ¿Ya? Quizás vamos a volver a esto, pero para mí la virtud principal de la democracia es que, abajo de algunas condiciones, llega a procesar conflictos que existen en todas las sociedades en todo el tiempo, en relativa libertad y en paz. Pero esto funciona bien, hay varias condiciones. Una de las condiciones principales es que la gente tenga confianza en el mecanismo electoral mismo. Yo creo que hay dos razones. Una se puede tocar, es tangible, quizás otro no tanto. Lo primero es que si la gente piensa que el gobierno manipula las elecciones, que los resultados no son por eso confiables, entonces los perdedores no tienen confianza que puedan ganar en el futuro. ¿Sí? Una de los mecanismos que mantienen las democracias es que los perdedores de hoy día pueden tener esperanza que un día, quizás en la elección próxima, quizás en la siguiente, sí ellos pueden ganar. Si no tienen confianza en el mecanismo electoral, entonces pierden esta esperanza. Y si piensan que han perdido para siempre, o por lo menos para un periodo muy largo, entonces pierden totalmente la confianza en el mecanismo. Y segundo aspecto es, y esto estoy especulando acá, porque sobre el primero hay datos, hay evidencia sistemática. Acá estoy especulando un poco, pero yo creo que la gente se enoja. Que cuando ve que el gobierno manipula las elecciones, piensa que esto no es justo. Y yo creo que la gente tiene un sentido muy fuerte de justicia, en inglés fairness. Entonces, sí, yo creo que confianza en el mecanismo de elección es fundamental para mantener las instituciones democráticas. Sí, de hecho, se ha comentado en uno de sus libros más recientes en español de que la desconfianza es el veneno de este sistema. Y volviendo a lo que comentó para que nos quede un poco más fehacientemente claro, profesor Przeworski, todos los individuos esperan de la democracia una diversidad de valores que desean ser concretizados: libertad, la justicia. Cuando esto no sucede, como usted bien dice, se desilusionan de la democracia. En ese sentido, la pregunta concreta es: ¿qué valores son intrínsecos a la democracia y cuáles son contingentes? Me temo que el único valor intrínseco es el método mismo, ¿no? Queda en el método mismo. Y sobre esto quiero hacer un comentario. El método parece que es un método de qué? De elegir los gobiernos. Pues mucho más. Es el método de procesar conflictos. El punto de partida de cualquier análisis político, intranacional, internacional, son conflictos. Cada sociedad en cada momento experimenta varios tipos de conflictos. Algunos
grandes, sistemáticos, y algunos pequeños, pero pequeños, sin embargo, aún los pequeños muchas veces evocan pasiones. Yo siempre cito el ejemplo de que en una época en Francia, uno de los jugadores del equipo nacional de fútbol dijo que no va a cantar la canción nacional, la Marseillaise. Y Nicolás Anelka, que era un gran jugador, y dijo que no lo vas a cantar porque yo soy pacifista y la Marseillaise dice en un momento, ciudadanos a armas, os armes Israel. Y se armó una pelea política muy grande. Entonces, conflicto siempre hay. Y el problema es, ahora bien, ¿cómo podemos procesar estos conflictos sin reprimir una de las partes a conflictos y con paz? Es decir, que con el resultado que tanto los ganadores de conflictos como los perdedores de conflictos, siempre pro tempore, siempre para un periodo limitado, acepten los resultados. Y esto es para mí un valor intrínseco, aunque no funciona siempre. Pero como lo dije antes, la gente espera mucho más. La gente espera mucho más. Yo me acuerdo de encuestas en el comienzo de los años 90, en las cuales tanto en Chile como en Checoslovaquia, de este momento todavía, la gente esperaba, por ejemplo, igualdad social y económica, como su primera esperanza de la democracia. No era política, institucional, no, era igualdad social y económica. Entonces, sí, la gente tiene esta esperanza. Lo fascinante sobre el mecanismo electoral es que, mira, piénsalo de manera siguiente. En cualquier elección democrática, no más que una mitad, a lo más, poco más que una mitad, vota para el gobierno. Es decir, que la mitad más o menos pierde. Más de los que votaron para un gobierno, para los ganadores. Una gran parte está decepcionada porque el gobierno no realiza sus promesas. Con lo cual, la mayoría de la gente está decepcionado cada vez. ¿Y qué piensa? Piensa que la próxima vez va a ganar y que el gobierno va a cumplir sus promesas. ¿Sí? Esta renovación de las esperanzas es un mecanismo extremadamente seductor, seductriz, no sé cómo se dice, seduce, ¿sí? Es un poco como fútbol, ¿sí? Ah, mi equipo siempre nunca gana y cada año pienso que el año próximo va a ganar. Sí, muy Sí, cierto. pero mira, ser demócrata quiere decir estar puesto, estar preparado para perder. Es la capacidad de aceptar que la mayoría quiere cosas otras que yo, la mayoría quiere otro gobierno que yo. Y como demócratas tenemos que aceptarlo. Sí, y qué bien que lo comenta. Y usted de hecho lo dice muy bien y me voy a permitir citarlo, profesor Przeworski. La democracia es un sistema que genera derechos positivos, pero no genera automáticamente las condiciones para ejercerlo. De ahí que usted comente en su obra que la democracia pues es compatible con cierto grado de desigualdad o de injusticia, para que quede de una vez claro y dejen de esperar demasiado los individuos de la democracia. Y profesor, doy un paso atrás y quiero preguntarle un poco más sobre este valor intrínseco del mecanismo de la democracia. Eh, en las sociedades, usted lo ha comentado, conviven una diversidad de intereses que en distintos momentos se confrontan. Las dos preguntas que le quiero formular es, ¿cuándo los antagonismos se convierten en conflictos políticos? ¿Y qué conflictos puede procesar y cuáles no el mecanismo democrático?
Mira, yo creo que conflictos siempre hay. Ah, y no son solamente conflictos sobre intereses, son también sobre valores. Y lo digo porque ahora hay mucha literatura ya, sobre Europa Occidental, los Estados Unidos, según la cual los conflictos culturales, morales, son por lo menos tan importantes como los conflictos económicos. Entonces, sí, se trata de intereses, de valores, de normas, de ideales, pero conflictos siempre. Ahora, ¿cuándo funciona el mecanismo de procesamiento? Cuando la democracia funciona bien. Yo creo que hay dos condiciones. Uno es sobre lo que está en puesto, lo que está en juego en las elecciones. Y no puede ser demasiado poco, porque si los resultados de elecciones no importan, la gente se retira, pero no puede ser demasiado mucho. ¿Sí? Si todo está en puesto, si todos tus valores, todos tus ideales están en puesto, si tu sobrevivencia económica está en juego, la gente no lo va a aceptar. Entonces, lo que está involucrado en que alguien gana y alguien pierde no puede ser demasiado grande. Y la segunda condición es que las perdedoras tengan la esperanza que en un futuro puedan ganar. Entonces, estas son las dos condiciones. Que lo que está en juego no es demasiado grande, que los perdedores esperan ganar. Esto quiere decir que el ganador, el gobierno, no puede hacer miserable la vida de los perdedores. Tienen que moderarse y no puede cerrar la puerta a ser derrotado. En este perder poco o perder demasiado, profesor Przeworski, los partidos políticos y el diseño de las instituciones juegan un papel sustancial. Sí, los partidos políticos juegan un papel muy importante porque los partidos políticos es que estructuran los conflictos, organizan los conflictos. Yo iba a decir disciplinan los conflictos, pero esto yo creo que ya no es cierto. Que los partidos políticos se han evaluado desde hace 100 años. Hace 100 años, hace quizás aún 50 años, 50 estamos 74, quizás. Habían partidos políticos, no todos, pero había partidos políticos que tenían la capacidad de decir a la gente, salgamos a la calle, pero también tenía la capacidad de decir, nos retiramos de la calle. Tenían la capacidad estratégica. Ahora los partidos aparecen en realidad solamente en las elecciones y yo no creo que tengan esta capacidad. Pero sí tienen un papel importante. Lo nuevo, tanto en Europa como en América Latina, un estudio de Pérez Liñán recién sobre este tema. Lo que pasa es que aparecen nuevos partidos o nuevos personajes que no tienen partidos y ganan. Esto es algo nuevo. Cuando yo he estudiado los grandes cambios de orientación, de paradigmas de política, yo lo estudiaba hace 20 años, lo que me llamó la atención, que la gente votaba para partidos con ideas nuevas solamente si estos partidos ya han estado en el gobierno antes y mostraron su responsabilidad. Y ahora hay lo que yo llamo curanderos, magos, ¿eh? Que salen de nada con ideas muchas veces totalmente
sueltas, insanas, y ganan. Esto es algo nuevo. Y esto yo creo que significa que en muchos países la gente está desesperada. Sí. Profesor Przeworski, en esto voy a permitirme hacer una pregunta que creo que podría en cierto contexto ser incómoda, pero sí me gustaría preguntarle, ¿es la democracia representativa un sistema para proteger privilegios y modular la voz del pueblo? Sí, sí. Mira, yo no tengo problemas en contestar esta pregunta. Nosotros, como nosotros, muchas veces rechazamos la crítica populista de representaciones, de instituciones representativas. Pero estas instituciones no funcionan muy bien. Ah, quizás vamos a entrar en esto. El grado de desigualdad económica y social en países democráticos es enorme. Es enorme. La distribución de ingresos no es más igual en las democracias que en las no democracias. Lo que es un espanto. Y esto quiere decir que sí, que estas instituciones no funcionan muy bien. Ahora, ahora hay varios proyectos de reformar estas instituciones. Y algunos de esos son muy peligrosos, ¿sí? Porque algunos de ellos se dice bien, dejemos a gobernar a alguien y que haga lo que quiera. Esto yo creo que es un peligro, ¿sí? Pero aunque que no tengamos una respuesta y no tengamos unos programas, programas de reforma que llevan consenso, el hecho hay que reconocerlo. Bien. Yo siempre cito un ejemplo de la ciudad donde vivo. En Nueva York, aunque ahora no estoy en Nueva York, pero en Nueva York hay 100.000 chicos de edad escolar que no tienen residencia permanente. 10% de los chicos en la escuela no tienen residencia permanente. Y en esta misma ciudad, yo he oído una vez una conversación entre dos personas extremadamente ricas, en la cual una preguntó a otro, ¿y cuántas casas tienes tú? Y la respuesta era 14. Si las instituciones representativas hubieran funcionado como deben, no habría esta situación en la ciudad de Nueva York. Entonces, sí, yo creo que el problema más urgente es repensar la reforma de las instituciones representativas. Los mecanismos, en esto que está comentando profesor Przeworski, los mecanismos de democracia directa como el plebiscito, es como un intento de equilibrar estos diseños contramayoritarios como un poder, una Suprema Corte que no es electa por los ciudadanos y puede atajar o bloquear decisiones mayoritarias del Congreso. Mira, hay varios proyectos. Hay proyectos que en realidad hacen eco de proyectos de la gente que se llamaba antifederalistas en los Estados Unidos hace 200 años. Términos legislativos muy cortos, prohibición de reelección, etcétera, etcétera. Hay proyectos de presupuesto participativo de tipo Porto Alegre en Brasil. Hay proyectos de convenciones, asambleas de ciudadanos que discuten proyectos de las leyes y hacen recomendaciones que el Parlamento considera después. Hay varios proyectos de este tipo. Yo tengo simpatía en general para estos proyectos, pero no creo que se suman a mucho.
y nos suman a mucho un poco, porque esto, para volver al punto que usted hizo, estos proyectos se ofrecen como alternativas a los partidos, a la política electoral. Y los partidos son muy fuertes. El juego electoral los destruye y los absorbe. Quizás si estos proyectos se ubicarían dentro de los partidos, hubiera sido más interesante. Pero otra vez, yo le llamo es un sentido populismo participativo. Nosotros, como el pueblo, ciudadanos, queremos tener una voz en hacer política. Yo tengo toda la simpatía, pero no veo proyectos que en realidad cambiaran mucho. Profesor Przeworski, doy un giro a esta misma pregunta. Si me corrige, por favor, si malinterpreto, Marx criticaba esta democracia del capitalismo porque decía que escondía las desigualdades en el ámbito político. Le quiero preguntar de esta forma, ¿cómo impacta la desigualdad económica en la desigualdad política? Bien. Uno de los principios de la democracia es igualdad política, pero no hay igualdad política. Y no hay igualdad política porque el dinero y varias otras quizás características influye sobre la política. Hay varios estudios que muestran que el gobierno sigue en la preferencia de individuos con ingreso más alto, hay todo el lobbying, hay tantos mecanismos dentro de los cuales el dinero se infiltra en la política, influye a las políticas, que es aún difícil estudiarlo porque hay tantos. El mecanismo, yo creo, es, yeah, para volver a Marx, porque hay una cita de Marx de 1844 que yo creo que es muy iluminadora. Marx dice, mira, igualdad política quiere decir que nosotros, no quiere decir que nosotros somos iguales, pero que somos anónimos. ¿Eh? Que como cuando somos ciudadanos, como ciudadanos no tenemos ninguna característica. ¿Eh? No somos altos y cortos, ricos y pobres, educados, no, somos ciudadanos nada más. Pero en la realidad de la vida, todas estas características ignoradas por el principio de igualdad o anonimidad funcionan. ¿Sí? Las personas, las empresas grandes no son personas, influyen a la política, personas que con un poder intelectual influyen a la política, hacen propuestas, etcétera, etcétera. Hay varias fuentes de desigualdad. Lo que pasa, y esto yo creo que es el mecanismo que explica, es que tenemos un círculo vicioso, porque la desigualdad económica crea desigualdad política y la desigualdad política está utilizada ¿para qué? Para perpetuar la desigualdad económica. Entonces, un sistema vicioso. La desigualdad económica crea desigualdad política, la desigualdad política crea la desigualdad económica. Ujú. Sí, profesor Przeworski, para ir cerrando, usted bueno, en el libro más reciente publicado en español sobre la crisis de la democracia, utiliza el término subversión silenciosa para identificar la manera gradual en que la autocratización destruye las democracias. Y quiero preguntarle, ¿es este deterioro gradual y subrepticio lo que distinguiría el declive actual de las democracias respecto de las anteriores? No, mira, en realidad, no sé. Hay, hay algo nuevo que está reconocido. Y lo nuevo es que
Hay gobiernos que utilizan un lenguaje totalmente democrático para debilitar la democracia, para disminuir la democracia. Una gran diferencia entre ahora y hace 100 años ahora. En la época entre las guerras y en América Latina después de 45, ¿sí? Habían ideologías que rivalizaban con democracia. Tanto fascismo como comunismo, ¿sí? Eran ideologías coherentes, proyectos de reestructuración política, económica de la sociedad que abiertamente se oponían al sistema democrático, que trataban de democracia como un enemigo. Ahora, de gente como esto casi no hay. No hay en realidad. Even el señor Caste, el chileno candidato a presidencia, que están de derecha como se puede imaginar, dice, no, no, yo soy demócrata. Todo el mundo es demócrata. ¿Y qué pasa? Utilizan el idioma democrático y justifican sus medidas en el idioma democrático. Un ejemplito, el señor Erdogan en Turquía extendió el derecho de voto a residentes turcos en países extranjeros, diciendo que está extendiendo los derechos políticos a todos los turcos. ¿Por qué lo hizo? Porque los turcos en Berlín votan para él y ganó una elección gracias a los votos de los turcos en Berlín. Muchos gobiernos aprendieron a manejar estos instrumentos. Y si es nuevo, si no es nuevo, es muy difícil decir. Yo creo que hasta un punto es nuevo. Yo creo que Putin era el primero. En un sentido hay una putinización de política. Y de hecho, usted ha comentado, profesor Przeworski, que no se puede decir qué ocurrirá en el futuro, salvo que las condiciones que observemos sean una copia fiel del pasado, lo cual no creo que sea el caso de las democracias actuales frente a las del pasado. Pero a pesar de lo anterior, profesor Przeworski, quiero preguntarle qué lecciones podemos aprender de las democracias que han fracasado en el pasado. Ay, esto es un problema en el cual tuve algo de confianza durante quizás 20, 30 años y la estoy perdiendo. Y estoy perdiendo por los Estados Unidos. Todo, todos los estudios que yo he hecho, y muchos de mis colegas, llegarían a la conclusión que la democracia en los Estados Unidos es la más fuerte en el mundo, con todos sus problemas y todo, pero que el mecanismo democrático es más fuerte en el mundo, que va a durar para siempre. Ah, les voy a decir, yo utilizo varios modelos estadísticos y hice el cálculo de cuál sería la probabilidad que el ganador de elección rechazaría admitir su derrota. En los Estados Unidos, que tiene un ingreso extremadamente alto y que tiene experiencia de 22 cambios en el gobierno a través de las elecciones en el pasado. La respuesta era que esto pasaría en 1,6 millones de casos. Es decir, la probabilidad de hacer. Y mira, esto es lo que pasó y qué va a pasar en la elección próxima, no sé. Estoy en una crisis intelectual sobre las lecciones de historia. Sí, coincido con usted, profesor Przeworski, porque de hecho usted lo comenta en los tres últimos libros en español y corríjame nuevamente si me equivoco. Usted dice que las condiciones no determinan los resultados, sino las acciones de las personas bajo esas condiciones, y creo que ese es el
el mensaje de ese mecanismo democrático, que es un sistema de resultados abiertos, ¿cierto? Sí, sí, son las acciones bajo las condiciones. Y finalmente, profesor Przeworski, eh, haciendo un balance de todos estos años de estudio, última pregunta que le quiero hacer es si la democracia hace realidad el autogobierno que en el que soñaron los creadores de esta idea de la democracia. Es decir, si la democracia permite que sea autogobierno de los ciudadanos. Mira, esta es una pregunta tramposa porque yo creo que los creadores diseñaban instituciones para proteger sus intereses. Hay un libro excelente que recomiendo. No creo que exista en español, de Edmund Morgan, un historiador ya muerto de Yale, que se llama Inventing the People, invención de pueblo. Y es un libro muy fuerte porque muestra que las instituciones representativas que tenemos ahora eran creadas para proteger intereses de varias élites. Pero como movimiento para la democracia, reivindicación democrática en varios países, sí, la gente luchaba para la democracia, sacrificaba su vida para la democracia, teniendo ideales. Y algunos de esos ideales estaban cumplidos. Yo no soy totalmente cínico, escéptico. Varios se han cumplido y varios están por cumplirse. Sí, pues, profesor Przeworski, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor haber conversado con usted, el profesor Przeworski, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y uno de los más destacados e influyentes pensadores sobre la teoría democrática y el proceso democrático. Una vez más, gracias, profesor Przeworski, y hasta la próxima emisión. Fue un placer. Chao.